Un leve tintineo resonó con eco en la habitación. Cuando el agua helada le golpeó la cara, lo primero que escuchó fue el choque de los cubitos de hielo contra las paredes del vaso. Al instante siguiente, los chorros fríos resbalaron por su frente, inundándole los ojos, descendieron por el puente de la nariz, las comisuras de los labios, y desprendiéndose de su cuello, empezaron a gotear sobre el suelo. Leticia yacía en el suelo del salón. Aún llevaba puesto el viejo delantal con el que había estado cocinando desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche para la cena de Nochevieja. Había picado ingredientes para la ensaladilla rusa, asado una pierna de cordero y frito croquetas sin parar. Cada vez que inhalaba, sentía un dolor punzante en el pecho, como si le hubieran apretado las costillas fuertemente con una toalla mojada. En la pantalla del termómetro electrónico, que había rodado hasta la pata del sofá, brillaba la cifra 39,1. Su marido, Gonzalo, estaba de pie junto a ella con el vaso vacío en la mano, sin la más mínima intención de moverse. Al contrario, la miraba como si estuviera viendo un trapo sucio sobre el parqué, con una profunda arruga marcándole el entrecejo. Con irritación masculló que dejara ya el teatrito, afirmando que nadie se muere por un simple resfriado, y le preguntó para quién estaba montando aquel drama, teniendo en cuenta que sus padres estaban de visita en la casa. Las pestañas mojadas de Leticia se pegaron. Intentó abrir la boca, pero desde lo más profundo de su garganta brotó una tos pesada. Tras ella, un estertor seco y metálico resonó en su pecho. Arañó con los dedos las juntas de las tablas de madera del parqué, incapaz de levantarse. En la cocina aún flotaba el denso olor a aceite frito. La víspera se había pasado el día entero de pie frente a la vitrocerámica, sin descanso, preparando un sinfín de aperitivos, ensaladas y platos principales. En el dorso de su mano enrojecían 2 quemaduras por salpicaduras de aceite hirviendo. Su suegra, Begoña, estaba sentada a la mesa del comedor y, sin ocultar su satisfacción, pasaba los trozos de carne más dorados a unos recipientes de plástico, quejándose de paso de lo torpe y lenta que era su nuera con las tareas del hogar. Su suegro, Anselmo, rubicundo por el caro brandy de Jerez Gran Reserva que se había bebido, ni siquiera pensó en recoger su copa sucia cuando se levantó a duras penas de la mesa. Mientras tanto, Gonzalo se reía a carcajadas en el salón, viendo la televisión con sus primos. Cuando uno de los familiares comentó la suerte que tenía Gonzalo de tener una mujer tan trabajadora, él se limitó a soltar una risita y responder que los días normales ella no movía un dedo en casa, así que al menos en fiestas le tocaba ganarse el pan. Aquellas palabras se clavaron como puñales en el pecho de Leticia y la atormentaron toda la noche. Pero lo que realmente la derrumbó no fue el resentimiento, sino los escalofríos, la fiebre altísima y la asfixia que la invadían. Al regresar a su piso en un exclusivo complejo residencial del barrio de Salamanca, se desplomó en medio del salón. Sin siquiera quitarse los zapatos, le suplicó a Gonzalo que la llevara a urgencias, pero él se limitó a mirar la pantalla de su teléfono sin levantar la vista, y ahora respondía a sus súplicas arrojándole agua helada. En el recibidor empezaron a repiquetear las ruedas de una maleta sobre las baldosas. Begoña salió de la habitación de invitados con un abrigo beige nuevo, con un pañuelo de seda de colores vivos anudado descuidadamente al cuello. Al ver el charco en el suelo, arrugó la nariz con asco y lo esquivó, señalando que el parqué estaba ahora empapado. Le dijo a su hijo que dejara a su mujer en paz, o perderían el vuelo. Detrás salió Anselmo, cargando una bolsa de papel con botellas de alcohol de alta gama, y con absoluta indiferencia, dijo que tenían que darse prisa porque podía haber atascos en la M30 camino al aeropuerto de Barajas. Leticia levantó la cabeza, pero todo se volvía borroso ante sus ojos. Vio cómo Gonzalo se guardaba los DNI en el bolsillo interior de la chaqueta y agarraba el asa de la maleta. Era la misma maleta que ella le había comprado con su paga extra de Navidad, porque antes de su primer viaje de negocios, él le había mandado una foto de su bolsa vieja suplicando una nueva. Apenas moviendo los labios, volvió a susurrar la palabra hospital. Gonzalo se detuvo, la miró de arriba abajo con una mirada cargada de irritación y declaró que sus padres habían venido a Madrid expresamente para las fiestas. Había decidido hacerles un regalo y llevarlos unos días a Marbella, y ella se atrevía a arruinarles el humor con sus berrinches. Begoña no tardó en darle la razón, llamando mezquina a su nuera, y añadió que otras esposas, después de las fiestas, dejan la casa como los chorros del oro, y solo entonces se acuestan a descansar, y que a esta no se la podía malcriar en absoluto, porque de lo contrario toda la familia acabaría bailando al son que ella tocara. Los dedos de Leticia temblaron ligeramente. Intentó agarrarse al borde del sofá, pero la palma de su mano resbaló por el suelo mojado. Desde el fondo de sus pulmones volvió a subir un dolor agudo. Se mordió el labio hasta hacerse sangre para no emitir ni un solo sonido delante de aquella gente. Gonzalo dejó el vaso vacío con un fuerte golpe sobre el zapatero del recibidor y, con una zancada larga,
pasó por encima de las piernas de su mujer, mientras se cambiaba de zapatos en la puerta, con tono glacial, como si le diera una orden a una asistenta, le mandó que se levantara de inmediato, secara el suelo y dejara toda la casa reluciente para cuando ellos volvieran. La amenazó diciendo que, si al regresar con sus padres volvía a encontrarla en ese estado, la conversación sería muy corta. Leticia miró su espalda mientras se alejaba. Hubo un tiempo en el que creyó que en el matrimonio las personas se apoyaban mutuamente, al menos durante las enfermedades. Conocía su frialdad, pero en el fondo albergaba la estúpida esperanza de que su estado despertara en él, aunque fuera una gota de compasión. Begoña, ya en el umbral, se dio la vuelta y ordenó con autoridad que revisara toda la comida sobrante de la nevera, para que no se echara a perder antes de su regreso. La cerradura electrónica emitió un pitido y los pasos de las 3 personas empezaron a alejarse. Unos segundos después, desde el pasillo llegó la risa alegre de Gonzalo, que hablaba de las salas VIP del aeropuerto. La puerta se cerró de golpe y el seco clic de la cerradura aisló el piso del mundo exterior. Se hizo el silencio. Leticia yacía en el charco de agua, mirando los focos del techo, que se difuminaban en sus ojos como una niebla blanca. No tenía fuerzas ni para llorar ni para gritar. Estirando el brazo lentamente, buscó a tientas su teléfono en la mesita. La pantalla se encendió, pero el lector de huellas no funcionó por culpa de sus dedos mojados. Tras secarse la mano con el borde del delantal, logró desbloquear el dispositivo al tercer intento y marcó el 112. Su voz se quebró justo después de decir el número del piso. La operadora, al otro lado de la línea, le pidió que se mantuviera consciente y le preguntó si había algún familiar en casa. Mirando el recibidor vacío, Leticia respondió que no había nadie. Cuando llegó el SAMUR, ella ya ardía en delirios y ni siquiera recordaba cuántas veces habían llamado al telefonillo. Los médicos entraron introduciendo el código del portal que ella había logrado dictar por teléfono. Una joven técnica de emergencias se arrodilló, le tocó la frente y, con voz alarmada, constató una fiebre altísima y unos estertores muy feos en los pulmones. Mientras la sacaban en camilla por el recibidor, reparó en el vaso sobre el zapatero, por cuyas paredes resbalaban gotas de agua que parecían las huellas dactilares dejadas por Gonzalo. La luz de la sala de urgencias le lastimaba los ojos. Le insertaron una aguja en la vena del dorso de la mano y una solución fría empezó a entrar lentamente en su torrente sanguíneo. El médico, tras escucharle los pulmones y analizar las pruebas, le comunicó con un tono sereno pero aterrador que padecía una neumonía aguda y que, de haberse demorado un poco más, las consecuencias habrían sido fatales. Le preguntó dónde estaba su familia, pero ella guardó silencio. La enfermera ajustó el gotero y corrió la cortina. Detrás de la tela, otro paciente tosía desgarradoramente, mientras sus familiares llamaban a los médicos presas del pánico. Aquello le recordó cómo Gonzalo la había dejado morir en el suelo. El contraste resultaba amargamente cómico. Leticia sacó el teléfono de su bolso. Sus movimientos eran torpes debido al esparadrapo en la mano. En la pantalla colgaba una notificación de la aplicación de la cámara del salpicadero del coche, indicando una sincronización exitosa. El coche estaba a nombre de Gonzalo, pero la entrada inicial del préstamo la había pagado Leticia íntegramente. Temiendo que él pudiera ponerse al volante después de sus juergas, había instalado el modelo de cámara más moderno con función de grabación de audio en el habitáculo, y la aplicación se había quedado vinculada a su propia cuenta. Gonzalo era demasiado perezoso para echarle un vistazo ni una sola vez. Ella simplemente quería ver si habían llegado muy lejos y reprodujo el último vídeo sin auriculares. Del altavoz brotó la voz de Begoña. La suegra argumentaba que su hijo había actuado de forma absolutamente correcta. A las mujeres tan testarudas había que domarlas, y que, si la mantenía 3 días sin comer en un piso vacío, volvería arrastrándose de rodillas y empezaría a cumplir con sus deberes de esposa. Los dedos de Leticia se quedaron paralizados sobre la manta. Se oyó un crujido y Gonzalo, soltando una risita, le dio la razón a su madre. Se quejó de que su mujer últimamente se creía demasiado importante, que a la mínima se hacía la enferma y que él tenía que ser más duro con ella. Luego Begoña empezó a hablar del piso. Le indignaba que una propiedad de lujo en el barrio de Salamanca estuviera registrada solo a nombre de la nuera. Según su lógica, si estaban casados, el piso pertenecía a toda la familia. A Begoña le irritaba que una mujer cuyos padres ni siquiera estaban vivos poseyera ella sola semejante lujo, y exigió que Gonzalo obligara inmediatamente a su esposa a incluirlo en las escrituras. En el coche se hizo el silencio durante un par de segundos, y luego la voz de Gonzalo sonó tan nítida como si estuviera de pie junto a la cama de Leticia. Le aseguró a su madre que en breve añadiría sin falta su nombre a los documentos, y que cuando Leticia se quedara embarazada y cogiera la baja por maternidad,
De todos modos tendría que obedecerle en todo. En ese momento intervino Anselmo, aconsejándole que no se precipitara, y que, para empezar, obligara a la nuera a sacar parte de sus ahorros, y dárselos para abrirle un centro de estética a su hermana. Gonzalo asintió. Begoña amenazó con el repudio familiar si Leticia se negaba, y resopló con desprecio, recordando que su mujer había llegado a la casa solo con un lote de electrodomésticos, y que debía estar agradecida de que Gonzalo la hubiera recogido siquiera. Sonó el chasquido de un mechero. Anselmo se puso a fumar dentro del coche. Gonzalo le dio la razón a su padre, señalando que lo que más temía su mujer era quedarse sin familia, por lo que, si la presionaban sistemáticamente, ella misma lo entregaría todo hasta el último céntimo. Leticia pulsó el botón de pausa. El aparato médico junto a la cama pitaba rítmicamente. Las gotas de medicación descendían por el tubo, pero el calor de su interior fue reemplazado de repente por un frío sepulcral. No era el efecto del antitérmico, sino el viento gélido de la traición calándole hasta los huesos. Se miró la mano. Cerca del esparadrapo, un poco de sangre había retrocedido por el tubo. Sin quitarse la aguja, guardó en silencio la grabación de audio en la nube y se la reenvió a su correo secreto. Al terminar, dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. Había comprado aquel piso en Salamanca con el dinero del seguro de vida que le quedó tras la muerte de sus padres, y con las primas que había ahorrado durante años trabajando como directora de proyectos. El día del último pago, fue al banco sola. El empleado le preguntó si esperaba a su marido, pero ella contestó que no esperaba a nadie. En aquel momento ni siquiera estaba casada. La nota simple del registro de la propiedad y el historial de transferencias bancarias demostraban de forma impecable que el piso se había comprado antes del matrimonio, al contado, y sin un solo crédito hipotecario. Hasta el último céntimo, era exclusivamente dinero suyo, un bien privativo absoluto. Cuando se casaron, la familia de Gonzalo no le regaló nada. Begoña declaró que la juventud de hoy prefería ser práctica, así que prescindirían de los regalos tradicionales. Pero el día que entregaron los caros electrodomésticos en el piso nuevo, la suegra, delante de los repartidores, acarició despectivamente la puerta del frigorífico y proclamó en voz alta que para la dueña de una propiedad así, los electrodomésticos podrían ser un poco mejores. Leticia se moría de vergüenza en aquel momento, y Gonzalo, sin levantar la vista del móvil, soltó que no hiciera caso a las palabras de su madre. Solo ahora comprendía que no eran simples palabras, sino la primera prueba de límites, un tanteo para ver cuánto más podían sacarle. La enfermera entró a cambiar el gotero, y al notar la palidez de Leticia, le preguntó si le dolía el corazón. Leticia negó con la cabeza, y con voz ronca, pidió que llamaran al médico de guardia, ya que necesitaba firmar unos documentos. La enfermera objetó que la paciente aún no estaba en condiciones de recibir el alta, pero Leticia, cogiendo su teléfono, respondió con firmeza que necesitaba organizar urgentemente unas reuniones. Primero llamó al trabajo y tramitó su baja médica. Su jefe, al escuchar su voz, le dijo que se olvidara de los proyectos, que enviara el parte médico y que se recuperara con tranquilidad. Tras colgar, desplazó la lista de contactos, encontró el número que buscaba y pulsó llamar. Al tercer tono respondió Rodrigo, un agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo en el centro de Madrid. Había comprado el piso a través de él, y su nombre aparecía con frecuencia en el chat de vecinos de la urbanización. Al oír su voz, Rodrigo se sorprendió por lo tarde que era. Leticia, mirando el tubo transparente del gotero, con un tono increíblemente calmado, le comunicó que ponía su piso a la venta. Se hizo el silencio. El agente se quedó atónito. Una planta ideal, las mejores vistas. Los precios en esa zona no hacían más que subir. ¿Por qué vender una propiedad así con tanta urgencia? Leticia cortó en seco afirmando que no pensaba esperar. Ofreció un descuento del 20% sobre el valor de mercado con una única condición. El comprador debía abonar inmediatamente toda la cantidad al contado o mediante transferencia OMF del Banco de España y formalizar la compraventa ante notario en el menor tiempo posible. A ser posible, al día siguiente. Ella solo se llevaría sus cosas personales. Retiraría los muebles y los electrodomésticos personalmente. El piso quedaría vacío y listo para entrar a vivir. Rodrigo le preguntó con tono serio si era consciente de que con semejante descuento los compradores harían cola, pero que la exigencia de un pago instantáneo era muy restrictiva. Leticia respondió que, en su más absoluto sano juicio, le enviaría los documentos en ese mismo instante y que la gestión notarial y la inscripción en el registro de la propiedad se podían organizar para el día siguiente. Prometió acudir personalmente a la firma. El agente no discutió y empezó inmediatamente a llamar a su cartera de clientes preferentes con liquidez. Al terminar la llamada, Leticia se reclinó en la almohada.
El dolor del pecho no había desaparecido, pero ahora tenía un plan de acción claro. Abrió la nube, comprimió en una sola carpeta el contrato de compraventa, los extractos bancarios y las escrituras que demostraban la propiedad anterior al matrimonio. A Gonzalo no lo llamó. Preguntarle a alguien que ya te ha clavado un puñal por la espalda por qué lo ha hecho no tenía sentido. Sería simplemente darle tiempo para prepararse. Por la mañana, la despertó una llamada de Rodrigo. Había encontrado comprador. Una familia con una hija que llevaba tiempo alquilando en la zona y esperando una oportunidad así. Al escuchar el precio, estaban dispuestos a transferir las arras de inmediato. Su condición era sencilla: visitar el piso esa misma tarde, depositar el dinero en la cuenta antes de la noche y firmar el traspaso de la propiedad al día siguiente. Por la mañana, Leticia tosió mientras se sentaba en la cama. La enfermera intentó tumbarla, pero ella la detuvo con un gesto y le respondió al agente inmobiliario que el horario le parecía perfecto. Ese mismo día, por la mañana, llamaría a unos transportistas y vaciaría la casa. El médico a cargo se negaba en rotundo a darle el alta, así que firmó el alta voluntaria bajo su propia responsabilidad. Se tomó las pastillas que le dieron, se puso el abrigo y salió a la calle. Su rostro estaba blanco como el papel, pero sus pasos eran firmes. Cuando llegó a la urbanización, el conserje en el vestíbulo notó su estado y le preguntó por su salud. Leticia le avisó de que se mudaba, y que pronto llegaría un camión de mudanzas al que tendría que abrirle la barrera. El conserje se quedó perplejo, pero lo anotó en el registro. Mientras subía en el ascensor, se miró en el reflejo. Llevaba el pelo revuelto, los labios exangües y los ojos le brillaban febrilmente. Se subió la mascarilla un poco más y abrió la puerta. En el piso todo seguía exactamente igual que tras la marcha del trío. El charco del suelo se había secado, dejando unas manchas turbias. En el sofá tirado estaba el pañuelo colorido de Begoña. En la mesa reposaba la copa a medio beber de Anselmo. Las zapatillas de Gonzalo estaban tiradas de cualquier manera en el recibidor. Leticia se puso unos guantes desechables y empezó a empaquetar. Sus objetos personales eran pocos: documentos, ropa, el portátil del trabajo y un viejo álbum de fotos de sus padres. Todo aquello cupó fácilmente en una sola maleta. Todo el resto del espacio del enorme piso estaba ocupado por electrodomésticos premium, comprados con el dinero ganado con su sudor, y montañas de trastos que la familia de Gonzalo había ido trayendo, sintiéndose los dueños legítimos del lugar. Exactamente a las 10 de la mañana llegaron los mozos de mudanza. El capataz, Fermín, evaluó de inmediato la magnitud y preguntó si tenían que llevárselo todo. Leticia le tendió una lista impresa de antemano: el frigorífico, la lavadora y la secadora, los televisores, los purificadores de aire, la mesa de diseño y el colchón ortopédico. Todo eso debía embalarse cuidadosamente y llevarse a un trastero de alquiler. Les mostró un taco de facturas electrónicas a su nombre, demostrando que era la propietaria legítima de aquellos bienes. Fermín asintió y le preguntó qué debían hacer con el resto. Leticia señaló la habitación de invitados y la terraza, declarando que todo lo demás era basura que debían meter en bolsas industriales negras de 100 litros. Les encargó llamar a un servicio de contenedores para la recogida de muebles voluminosos, prometiendo pagar a la cuadrilla generosamente por el trabajo y la gestión en el punto limpio. No hubo más preguntas. El piso se llenó de ruido, el rasgado de la cinta de embalar, el zumbido de los destornilladores eléctricos y el rumor del frigorífico al desconectarse. El enorme televisor que a Gonzalo le encantaba presumir ante sus amigos mientras jugaba a la consola fue descolgado de la pared, dejando al descubierto el papel pintado limpio, como si hubieran arrancado un cartel falso. El pañuelo de Begoña voló directo a una bolsa de basura. Al mismo sitio fueron a parar los platos sucios y la copa. Uno de los operarios sacó del armario los trajes de Gonzalo y preguntó a dónde los mandaban. Leticia miró con frialdad el poliéster barato con bolitas en las mangas. Uno de esos trajes se lo había comprado en los albores de su matrimonio, y aunque entonces él se quejó de que era caro, en casa presumía ante su madre de la ganga que había pescado en las rebajas. Ordenó tirarlo todo a la basura. El operario se quedó paralizado un segundo, pero no discutió. En las bolsas negras volaron las camisas de Gonzalo, sus ridículas corbatas, sus zapatillas de deporte apestosas y sus frascos de colonia a medio gastar. Cada vez que cerraban una bolsa, el plástico crujía sonoramente. Leticia sacó su teléfono y fotografió metódicamente todas las bolsas de basura y el proceso de carga. No lo hacía por sentimentalismo. Era la coartada perfecta por si a la familia se le ocurría denunciar a la policía un robo de bienes personales. A mediodía llegaron los compradores. La joven esposa llevaba a su hija de la mano y se sintió un poco incómoda al ver el piso vacío en pleno proceso de embalaje. Rodrigo explicó rápidamente que la parte vendedora desocupaba el inmueble ese mismo día, por lo que la entrega de llaves sería inmediata.
El marido de la compradora examinaba fascinado los ventanales panorámicos del salón y las vistas a la ciudad. Incapaz de ocultar su sonrisa, volvió a preguntar si realmente iban a firmar el contrato por ese precio. Leticia, de pie en el recibidor, respondió con voz clara que el piso estaba absolutamente limpio a nivel jurídico, libre de cargas e hipotecas y sin personas empadronadas. La condición principal era firmar los papeles antes de la noche y transferir el dinero al notario. A la mañana siguiente, en cuanto el registro de la propiedad confirmara el cambio de titularidad, podrían cambiar las cerraduras e instalarse. La esposa del comprador preguntó con cautela si el piso no tendría vicios ocultos, dado que se deshacía de él con tanta prisa. Leticia, entregándole los certificados de estar al corriente de pago con la comunidad y el IBI, le respondió que el piso estaba en perfectas condiciones. Simplemente, era físicamente incapaz de estar en un lugar donde alguna vez habían pisado personas a las que no quería volver a ver nunca más. La compradora lo comprendió todo al mirarla a los ojos y no hizo más preguntas. Al comprobar en la nota simple que Leticia era la única propietaria, se tranquilizaron. Por la tarde, Leticia, tras tragarse otra dosis de antipirético, estaba sentada en la sala de firmas de la notaría. Rodrigo leía los puntos del contrato. El abogado de los compradores comprobó minuciosamente el estado del inmueble y le preguntó por su matrimonio. Leticia presentó todos los extractos bancarios que demostraban la compra antes del enlace con un pago en efectivo del 100%. Subrayó que se trataba de su bien privativo y que nadie más tenía derechos sobre él. El notario asintió satisfecho. El comprador entregó el justificante de la transferencia OMF. Cuando en la pantalla del ordenador apareció la suma de los fondos ingresados, Leticia detuvo la mirada un instante. Era un 20% menos que el mercado, una cantidad de dinero colosal, pero no sintió ni una gota de arrepentimiento. Esa diferencia de precio era la tarifa a pagar por la desinfección de urgencia de los parásitos de su vida. Hacia las 7:00 de la tarde, el último camión de la empresa de mudanzas se marchó al almacén. Leticia volvió al piso vacío. Sus pasos resonaban con eco en las paredes desnudas. No había sofá ni colchón. Se había llevado hasta la vajilla cara de la cocina. En las paredes solo quedaban los diminutos agujeros de los cuadros que los operarios habían tapado cuidadosamente con masilla. El parqué estaba pulido y, gracias a las ventanas abiertas, el olor a perfume barato de Begoña y a los cigarrillos de Gonzalo se había disipado sin dejar rastro. En los contenedores del patio trasero del edificio se alineaba una fila de bolsas negras de 100 litros. Al lado estaba tirada la vieja bolsa de deporte de Gonzalo con el asa arrancada. El guardia de seguridad, que estaba haciendo su ronda, preguntó con timidez si se mudaba definitivamente. Leticia, mientras guardaba en el bolso las facturas de la gestión de los residuos, se lo confirmó y le pidió que actualizara las listas de residentes a partir del día siguiente. El vigilante miró la montaña de bolsas, su rostro pálido, y quiso preguntar algo, pero se limitó a asentir y a desearle una pronta recuperación. Cuando volvió a subir a la planta, el cerrajero llamado por los nuevos dueños ya estaba instalando la nueva cerradura electrónica. El panel viejo había sido retirado y sonó una señal acústica nueva e inusual. Una niña pequeña, de pie en el centro del salón vacío, tiraba de la manga de su madre preguntándole si de verdad iban a vivir allí. La madre sonreía de felicidad. Leticia dejó las dos viejas tarjetas magnéticas sobre un pollete. El código había sido modificado, las llaves entregadas. Ahora era plenamente su hogar. Los compradores se lo agradecieron de corazón. Rodrigo la acompañó hasta el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, Leticia echó un último vistazo a la puerta de entrada. La planta y el número de puertas seguían siendo los mismos, pero aquel lugar ya no tenía nada que ver con ella. Es más, nunca había sido un hogar en común. Al salir a la calle, paró un taxi y dio la dirección de un hotel de lujo en el centro de Madrid. El taxista, al notar su aspecto enfermizo por el espejo retrovisor, le ofreció encender la calefacción. Leticia se negó. Apoyó la cabeza en el cristal frío y cerró los ojos. El teléfono empezó a vibrar ininterrumpidamente. Eran fotos de Gonzalo. En la primera, Begoña, con gafas de sol, hacía el símbolo de la victoria con los dedos frente al mar Mediterráneo. En la segunda, humeaba un espectacular arroz caldoso con bogavante en un restaurante caro con un mensaje de Gonzalo. Mamá está encantada. El tercer mensaje decía: si ya te encuentras mejor, limpia toda la casa. Mis padres tendrán que descansar del viaje, así que ni se te ocurra volver a hacerte la enferma. Leticia ni siquiera movió un dedo. El taxi se incorporó al Paseo de la Castellana. Las luces del Madrid nocturno destellaron por la ventanilla. Bloqueó la pantalla y puso el teléfono boca abajo.
En la recepción del hotel, el conserje, al notar su tos profunda, le ofreció inmediatamente un vaso de agua caliente con limón. Leticia se lo agradeció, cogió la tarjeta magnética y subió a su suite. En la habitación reinaba un silencio perfecto. Las sábanas crujían de limpias. Sacó del bolso el borrador del convenio regulador del divorcio y lo dejó sobre la mesa. A continuación, subió todas las grabaciones de audio de la cámara del coche, el contrato de compraventa, los extractos bancarios, las fotos de las bolsas de basura y las facturas de su retirada a una carpeta compartida con su abogada. A pesar de su agotamiento atroz, le escribió a su abogada, especialista en procesos matrimoniales. Iniciamos el proceso en los términos que habíamos acordado. El piso está vendido y el dinero está en mi cuenta personal. Subió la grabación de audio que demostraba la intención de su esposo de apoderarse de sus bienes privativos y la omisión de socorro. También ruego que investigue un hecho adicional. Mi marido utilizó la tarjeta de empresa para comprar bolsos de marca y cosméticos para su madre. Adjunto copias de las notas de gastos, recibos y capturas de los SMS de entrega en el número de mi suegra. La abogada respondió casi al instante. Hablamos mañana por la mañana. Lo principal ahora es que descanse, y bajo ningún concepto, borre los archivos originales. Solo entonces Leticia se metió en la cama. Cuando el suave edredón la envolvió, la tensión desapareció, y sus pulmones volvieron a responder con un dolor sordo. Miró al techo, escuchando el zumbido silencioso del aire acondicionado. Aquí no había ninguna suegra exigiendo que le sirvieran la comida de inmediato. No había un marido burlándose de su enfermedad, ni un suegro dándole sermones sobre los deberes de una esposa. Por la mañana, la inscripción telemática finalizó con éxito. Rodrigo le envió una notificación de que el cambio de titularidad había sido confirmado por el registro de la propiedad. Leticia abrió la aplicación del banco, miró la colosal suma en su cuenta, se tragó la pastilla con agua caliente y, con pulso firme, firmó el convenio de divorcio. En ese mismo instante, su abogada la llamó. Leticia, la demanda de divorcio será enviada hoy mismo a las direcciones de su empadronamiento y de su trabajo. En cuanto al reparto de bienes, podemos reclamarle todas las cantidades que sacaba de su cuenta, supuestamente para gastos familiares, pero que enviaba a sus familiares. En cuanto a la malversación de fondos de la empresa, eso es harina de otro costal. ¿Está segura de que quiere entregar esos datos a su empleador? Podría enfrentarse a un proceso penal y destrozar su carrera por completo. Leticia abrió el portátil. Desde el año pasado, Gonzalo le había endosado todo el trabajo de rellenar sus notas de gastos para el departamento de contabilidad, sabiendo que ella lo hacía rápido. Él estaba convencido de que ella se limitaba a cuadrar los números sin leer las justificaciones, pero ella había guardado una copia del informe donde un bolso de la Galería Canalejas por 3.500 euros se había pasado como un regalo de Navidad a un cliente VIP, y en el albarán del mensajero figuraba, blanco sobre negro, la dirección y el teléfono de Begoña. El pago de las vacaciones que estaban disfrutando en el hotel de 5 estrellas en Marbella también lo había pasado como gastos de representación en un viaje de negocios. Leticia le respondió a su abogada con calma. No vamos a chantajearle con estos documentos. Puede enviar los materiales directamente al Departamento de Seguridad y de Recursos Humanos de su empresa de forma anónima. Quiero que asuma las consecuencias. La abogada, tras una breve pausa, accedió. Leticia se llevó la taza a los labios. Cuando él le echó agua helada por encima con una fiebre de casi 40, no pensó que podría morir de un shock térmico o de una pulmonía. Ella no sentía ni una gota de piedad. Ahora su mundo se reiniciaba. Pero antes de empezar de cero, necesitaba eliminar ese virus de su sistema para siempre. 3 días después, la familia de Gonzalo regresó a Madrid. Era tarde por la noche. Begoña llevaba 2 bolsas con recuerdos de Marbella. Su pañuelo ahora era de un naranja brillante. Anselmo arrastraba la maleta, rascándose la cara quemada por el sol. Gonzalo iba delante, haciendo girar las llaves del coche en su dedo y quejándose de los precios abusivos del parking del aeropuerto de Barajas. Begoña chasqueó la lengua y declaró que, en cuanto entraran, obligarían a la nuera a prepararles un caldito de puchero, ya que los buffets del hotel le habían dejado pesadez de estómago. Gonzalo soltó una risita y dijo que su mujer seguramente ya lo habría dejado todo impecable, dado que le había dado una orden clara antes de irse. En el ascensor entró con ellos la vecina de abajo. Al verlos con las maletas, los miró de reojo de forma extraña y les preguntó si se habían ido de vacaciones. Begoña, con una sonrisa arrogante, respondió que su maravilloso hijo los había llevado a descansar a la costa. La vecina examinó a Gonzalo con una larga mirada, quiso decir algo, pero se calló y se dio la vuelta. El ascensor llegó a su planta. Gonzalo, canturreando por lo bajo,
Se acercó a la puerta y levantó la tapa de la cerradura electrónica. Introdujo el código. La cerradura emitió una breve señal de error. Los dedos de Gonzalo se paralizaron. Frunció el ceño y volvió a introducir el código. Otro error. La sonrisa desapareció del rostro de Begoña. ¿Qué pasa? ¿Has olvidado los números? Gonzalo palideció e introdujo la combinación por tercera vez. La cerradura estalló en una estridente sirena. Empezó a parpadear una luz roja. Anselmo soltó la maleta con un estruendo y gruñó. Esta nos ha cambiado el código por fastidiar. A Begoña se le subió la sangre a la cara al instante. Pasándole las bolsas a su marido, se abalanzó sobre la puerta y empezó a aporrearla con los puños. Leticia, sé que estás ahí. ¿Qué te has creído, desgraciada malagradecida? Abre la puerta ahora mismo. Sus gritos resonaban por todo el pasillo. La mirilla de la puerta vecina se oscureció. Gonzalo se puso rojo de vergüenza e intentó apartar a su madre, siseando que los vecinos los estaban mirando. Pero Begoña estaba furiosa y empezó a patear la puerta, gritando que su hijo se deslomaba trabajando para pagar ese piso, y que ella se atrevía a dejar a su suegra en el rellano. En ese momento, la cerradura hizo clic y la puerta se entreabrió. Gonzalo enderezó inmediatamente los hombros, preparándose para gritarle a su mujer y demostrar a los vecinos quién mandaba allí. Pero detrás de la puerta apareció un hombre robusto de unos 40 años, en camiseta de estar por casa. Llevaba un teléfono en la mano y los miraba con indisimulada irritación. ¿Se puede saber quiénes son ustedes? ¿Qué circo están montando aquí?, espetó. A Begoña se le cayó la mandíbula. Gonzalo se quedó paralizado. A través de la puerta entreabierta se veía un salón completamente vacío, y donde antes colgaba el enorme televisor de Gonzalo, había una manta de juegos infantil. En la terraza se secaban unos leotardos rosas de niña. En 3 días, el piso se había vuelto ajeno. ¿Y usted quién es? La voz de Gonzalo se quebró en un falsete. Este es mi piso. ¿Dónde está Leticia? Llámela ahora mismo. El hombre entrecerró los ojos con tono amenazante y abrió la puerta de par en par. Yo soy el dueño de este piso. Lo compramos y nos mudamos ayer. Si no se largan de aquí inmediatamente, llamo a la policía por intento de allanamiento. Begoña estalló en un ataque de histeria, intentando colarse dentro. ¿Qué compra ni qué niño muerto? Este es el piso de mi hijo. ¿Quién eres tú, su amante? Largo de aquí. El hombre la empujó bruscamente por el hombro. Ni se le ocurra tocarme, señora. Los mandó a todos al calabozo ahora mismo. Begoña se dejó caer al suelo del rellano y empezó a chillar, exigiendo que llamaran a la policía para ver a quién le ponían las esposas, y gritando que le arrancaría los pelos a Leticia por semejante estafa. Los vecinos de abajo ya habían subido a la escalera para cotillear el escándalo. Gonzalo comprendió por fin que estaba ocurriendo algo irreparable. Con las manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de Leticia. La primera llamada se cortó. A la segunda, una voz mecánica le informó de que el usuario no estaba disponible. La sirena de la cerradura se había apagado, pero los gritos de Begoña y la voz tranquila del nuevo propietario, dictándole la dirección al operador de emergencias, habían convertido el pasillo en un mercadillo. 10 minutos después, del ascensor salieron 2 agentes de la Policía Nacional. Apartaron inmediatamente a los curiosos. El dueño del piso levantó la mano. He sido yo quien ha llamado. Estas personas están aporreando mi puerta y afirmando que esta es su casa. Gonzalo se abalanzó hacia los patrulleros. Agente, esto es un malentendido. Este es el piso de mi mujer. Acabamos de volver de vacaciones y nos encontramos con este tipo. El policía miró al propietario, y éste le mostró en el teléfono un escaneo reciente de la nota simple del registro de la propiedad y su DNI. La inscripción telemática se hizo hace 3 días. El dinero está transferido, las escrituras firmadas. Mi familia y yo ya estamos empadronados aquí. Las cerraduras las hemos puesto a nuestra costa. El policía verificó los datos con atención y se comunicó por radio con la central para comprobarlo. En el pasillo se hizo un silencio sepulcral. Anselmo le dio un tirón en la manga a su mujer, ordenándole que se callara, pero ella le espetó que todos esos papeles eran una falsificación. Gonzalo estaba de pie, sintiendo cómo se le secaba la boca. En su mente apareció el día de su partida, la mirada helada y muerta de Leticia mientras yacía en el suelo mojado. Entonces pensó que era solo un ataque de histeria, pero ahora se daba cuenta de que había sido una última advertencia. El policía, tras terminar la comprobación, cambió bruscamente de tono. Los documentos están en regla. Jurídicamente, esta propiedad no les pertenece ni a su esposa ni a usted. Si tienen algún litigio por los bienes, resuélvanlo en los tribunales. Pero ahora mismo están alterando el orden público e intentando allanar una vivienda ajena,
Abandonen el edificio inmediatamente, o se vendrán a comisaría. Gonzalo se puso blanco como la pared. Eso es imposible. No podía vender el piso sin mi consentimiento. Estamos casados. El policía suspiró con cansancio. El inmueble figuraba exclusivamente a nombre de ella como bien privativo. Si tienen quejas, hablen con sus abogados. Pero aquí no pintan nada. A la calle. Al oír aquello, Begoña volvió a lanzarse hacia adelante. ¿Cómo que no pintamos nada? ¿Y dónde están las cosas de mi hijo? Sus trajes, sus relojes caros. ¿Dónde están nuestras cosas? El dueño del piso sonrió con sorna. Señora, nosotros entramos en un piso completamente vacío. No había ni una mota de polvo. ¿A quién intentan timar? La voz de Gonzalo se convirtió en un graznido histérico. ¿Dónde está mi frigorífico? ¿Dónde está el televisor? El conserje del complejo, que había estado junto al ascensor todo el tiempo, se acercó a los policías y aclaró con calma. La antigua propietaria llamó a unos camiones de mudanza hace 3 días. Todos los muebles, buenos muebles y electrodomésticos se los llevaron a un trastero, y el resto de los trastos, ropa vieja, unas zapatillas gastadas y unos trajecillos baratos, ordenó a los operarios meterlos en bolsas negras de basura de 100 litros y los tiró, pagando al punto limpio por la recogida de enseres voluminosos. El cuello de Begoña se estiró de forma antinatural. ¿A la basura? El conserje, ignorando su mirada desorbitada, asintió. Afirmativo, lo supervisó ella en persona. Alguien de entre los vecinos no aguantó más y soltó una carcajada, escondiéndose enseguida detrás de su puerta. El rostro de Gonzalo se puso de color púrpura por la rabia. Levantó el puño hacia el conserje. ¿Cómo te atreviste a dejar que tirara mis cosas? Pero el guardia ni se inmutó. ¿Y a mí qué me cuenta? La propietaria lo ordenó y los operarios lo hicieron. Todo según las normas de la comunidad. Los policías se interpusieron entre ellos. Bueno, se acabó el espectáculo. Cojan las maletas y a la calle, o les abro ahora mismo unas diligencias por desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad. El dueño del piso, antes de cerrar la puerta de golpe, le soltó a Gonzalo. Como le vea por aquí otra vez, le pongo una denuncia. Váyanse a resolver sus culebrones familiares a la calle. La puerta se cerró pesadamente y la cerradura emitió un pitido. Gonzalo se quedó plantado en medio del pasillo. Le zumbaban los oídos. Con las manos temblorosas, marcó una y otra vez el número de Leticia. Al 7º intento, los tonos cesaron y descolgaron la llamada. De fondo sonaba una suave música clásica y se escuchaba apenas el tintineo de una cucharilla. «Ah, de porcelana. Leticia», ronroneó Gonzalo entre dientes. «¿Dónde estás? ¿Has perdido completamente la cabeza? ¿Vender el piso a mis espaldas?» Leticia estaba sentada junto a la ventana de la habitación del hotel, mirando su infusión caliente de manzanilla. Ni siquiera había puesto el altavoz, disfrutando de la respiración agitada y de pánico de él a través del auricular. «Limpié el piso antes de vuestro regreso, tal como me pediste. La venta era urgente, y toda la basura con la que llenasteis mi casa la mandé al vertedero. Así quedó mucho más limpio». En su voz no había ni un ápice de emoción. Gonzalo apenas podía respirar. «¿Estás loca? Mis trajes caros a la basura». Ella respondió con indiferencia. «Unos cuantos trapos baratos de poliéster y unas zapatillas que apestaban en todo el pasillo. Pagué por la retirada de basuras. Si algo no te parece bien, ve a quejarte al vertedero». Gonzalo perdió lo que le quedaba de cordura y se puso a gritar en pleno rellano. «Vuelve inmediatamente. Mis padres están en la calle. ¿Quieres dejarnos en la calle como unos vagabundos?» Leticia miró las ondas superficiales de su té. «Tus padres acaban de patear una puerta ajena y de hacer el ridículo delante de la policía. Así que la reputación ya os la habéis arruinado solitos». En la línea irrumpió la voz chillona de Begoña. «Serás víbora. Has vendido el piso en el que mi hijo ha puesto toda su alma. Tráenos el dinero ahora mismo hasta el último céntimo». Leticia se apartó un poco el teléfono de la oreja. Esperó a que cesaran los chillidos y, con un tono glacial, pronunció: «Doña Begoña, ese piso lo compré yo al contado y antes del matrimonio. Su hijo no puso ni un solo euro en él. Y usted tampoco. La demanda de divorcio ya ha sido enviada al domicilio en el que están empadronados. Acostúmbrese a respetar las distancias». Al escuchar que se dirigía a ella con ese formalismo tan frío, Begoña se atragantó. Gonzalo le arrebató el teléfono. «¿Qué divorcio? Déjate de tonterías. Devuelve el dinero. Cancela la venta y haré la vista gorda con esta rabieta». Leticia posó la taza silenciosamente sobre el platillo. «La venta está cerrada. Los nuevos propietarios ya han cambiado el código. Apareced por allí otra vez y dormiréis en el calabozo».
Gonzalo daba vueltas por el pasillo, captando las miradas burlonas de los vecinos a través de las puertas entreabiertas. ¿Por qué nos haces esto? Por una simple pelea. Nos clavas un puñal por la espalda. ¿Tienes corazón siquiera? Leticia guardó silencio. Ante sus ojos apareció su propio rostro, empapado en agua helada. La fiebre y las palabras de la cámara del salpicadero. La mantendremos sin comer 3 días. No tenía ganas de echar margaritas a los cerdos. Me llevé lo que era mío, y la basura la clasifiqué y la tiré, dijo secamente. Firma los papeles del divorcio. A partir de ahora, toda comunicación será a través de mi abogada. Colgó y bloqueó el número. Un segundo después, llamó Begoña. Bloqueada. Luego Anselmo. Bloqueado. Se hizo el silencio. Solo en el pasillo vacío, Gonzalo miraba estúpidamente la pantalla apagada. Begoña se aferró a su manga. Gonzalito, hijo mío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a dormir? El rostro de Anselmo se volvió gris. Nos vamos a un hostal barato. Mañana mismo contratamos a un abogado y la dejamos en la calle en los juzgados. Gonzalo asintió convulsivamente, creyendo que por ley en el matrimonio todo se divide a medias. El policía, que estaba bajando por las escaleras, lo escuchó y les gritó: «Pongan todas las demandas que quieran, pero de aquí se me van rapidito». El trío entero, arrastrando las maletas como perros apaleados, salió corriendo a la calle. En el ascensor, Begoña lanzaba maldiciones, pero Gonzalo ya no escuchaba nada. En la pantalla de su teléfono apareció un mensaje del jefe de recursos humanos de su empresa. Gonzalo, mañana a las 9 horas debe presentarse en el departamento de seguridad. Tenemos preguntas muy serias respecto a un posible desfalco con la tarjeta corporativa. Basado en un aviso anónimo, un sudor frío le recorrió la espalda. A la mañana siguiente, cuando Gonzalo, pálido como la muerte, abrió la puerta de la sala de reuniones de las oficinas, comprendió que la venta del piso había sido solo el principio. En la gran mesa estaban sentados el director de recursos humanos, el jefe de seguridad y su responsable directo. En el centro de la mesa había un sobre con su nombre y, a su lado, una copia de la demanda de divorcio. El director de recursos humanos empezó sin preámbulos. Ayer recibimos unos documentos. Uso de la tarjeta corporativa para fines personales y falsificación de notas de gastos. Gonzalo tragó saliva nerviosamente. Es un error. Mi mujer se está vengando por el divorcio. Es todo falso. El jefe de seguridad tiró sobre la mesa unas impresiones. Diciembre, Galería Canalejas. Un bolso de 3.500 euros, pasado como regalo de Navidad a un socio VIP. Pero en el albarán de entrega del mensajero figuran como destinatarios doña Begoña, su madre, y el teléfono móvil de ella. ¿Qué clase de socio es ese? A Gonzalo le temblaron los labios. Su jefe, que siempre cuidaba la reputación del departamento, lo miraba con abierto desprecio. El de seguridad pasó la página. Febrero. Cosméticos de alta gama por valor de 2.000 euros. La tarjeta de fidelidad de la tienda está a nombre de su madre. Y por último, el pago de un hotel de 5 estrellas en Marbella, este mismo mes, se ha pasado como gastos de dietas y representación. Deme los nombres de los clientes a los que estaba agasajando allí. Gonzalo intentó buscar una excusa, pero a cada factura estaban grapadas capturas de pantalla, los SMS de entrega y los extractos de sus cuentas personales. Ese era el precio de su pereza. Cuando se tumbaba en el sofá con la consola, tirándole a Leticia los tickets arrugados con un «arréglalo tú», ella había estado recopilando un dossier sobre él meticulosamente. No era ninguna tonta ingenua. Simplemente había esperado el momento ideal para asestar el golpe de gracia. «Puedo explicarlo todo», balbuceó Gonzalo. Pero su jefe le interrumpió tajantemente. ¿Tienes idea de cómo has comprometido a todo el departamento? La dirección ya nos tiene contra las cuerdas por los presupuestos. Y tú, comprándole bolsitos a tu mamá, a cuenta de la empresa. Devolveré el dinero. Mi esposa me provocó. Gonzalo balbuceaba tonterías patéticas. El de seguridad sonrió con sarcasmo. O sea, que admite el hecho del desfalco. Gonzalo abrió la boca, pero no le salían las palabras. Si lo negaba, tendría que inventarse clientes que no existían. Si lo admitía, era un delito penal en toda regla. Apropiación indebida. Recursos Humanos dictó sentencia. Desde este mismo instante está suspendido de empleo y sueldo. Entregue su tarjeta de acceso y su ordenador portátil. Queda despedido por causas disciplinarias. Prepárese para reembolsar toda la cantidad sustraída, o trasladaremos el caso a la policía. A Gonzalo lo sacaron de la sala de reuniones. Los empleados lo despedían con miradas humillantes. El guardia de seguridad del vestíbulo tiró sus efectos personales un bloc de notas, un termo y un teclado viejo dentro de una caja de cartón, y lo acompañó a la salida. En el cristal de la puerta giratoria,
Gonzalo vio su lamentable reflejo. ¿A dónde había ido a parar aquel madrileño de éxito que presumía de salas VIP? En la barata habitación del hostal, Begoña se le echó encima nada más entrar, acribillándole a preguntas sobre el abogado y el juicio. Gonzalo dejó caer la caja al suelo. Me han despedido. En la habitación se hizo el silencio. Anselmo dejó de hacer zapping en la televisión. Begoña pegó un grito. Esa furcia ha ido hasta tu trabajo. Gonzalo les tendió la carta de despido disciplinario, donde destacaban en negrita las palabras apropiación indebida y acciones legales. Begoña destrozó el papel. Vivíamos tan bien. Te ha destrozado la carrera. Mañana mismo iré a su oficina y le arrancaré los pelos uno por uno. Gonzalo agarró a su madre por los hombros. Mamá, trae aquí ese bolso y los cosméticos ahora mismo. Los venderemos por Wallapop. Si no le devuelvo el dinero a la empresa, me meterán en la cárcel. Begoña retrocedió como si tuviera la peste. ¿Qué dices? Ese es mi regalo. ¿Por qué voy a tener que entregar mis cosas? Los compré con el dinero de la empresa, estalló a gritar Gonzalo. Begoña se dejó caer en la cama y rompió a llorar, maldiciendo a la nuera, al mundo injusto y a su hijo desagradecido. Anselmo encendió un cigarrillo con nerviosismo y soltó un gruñido. Haced las maletas. No hay más dinero para pagar este sitio. Nos volvemos a mi pueblo de Soria, y ese bolso se va a la casa de empeños. Begoña lloraba a lágrima viva, negándose a separarse de sus lujos. Escuchando sus alaridos, Gonzalo sintió por primera vez en su vida no pena, sino náuseas. Antes, al oír ese sonido, Leticia sacaba la cartera y se hacía cargo de cualquier problema. Ahora, aquellos lamentos no solucionaban nada. Leticia había presentado de antemano una denuncia a la policía por amenazas y acoso, adjuntando todas las grabaciones, los partes del hospital y el atestado policial del altercado en el piso. Le concedieron una orden de alejamiento, algo poco común para este tipo de situaciones civiles, pero respaldada por la presión de sus abogados. La notificación fue enviada a la familia de Gonzalo. Al día siguiente, Leticia acababa de terminar una presentación para unos inversores. Su jefe le preguntó cómo se encontraba y si quería irse a casa. Ella le respondió que estaba perfectamente. A las 3 de la tarde, Begoña apareció en el vestíbulo del exclusivo edificio de oficinas en el complejo de las Cuatro Torres, donde trabajaba Leticia. Con el mismo abrigo arrugado y aspecto desquiciado, intentó abrirse paso a través de los tornos, agitando un papel con la dirección. La seguridad le cortó el paso. Soy la suegra de una de sus empleadas. Llámenla ahora mismo, chillaba Begoña. El guardia revisó la lista de personas con acceso restringido y le pidió con frialdad que saliera. Begoña tiró su bolso, el de la Galería Canalejas, contra el suelo de mármol y montó una escena bochornosa, gritando que su nuera había robado a su hijo. Leticia bajó a la planta baja acompañada por el jefe de seguridad. Se acercó a los tornos y con una voz tranquila y mecánica pronunció: Doña Begoña, está violando una orden judicial de alejamiento de 100 metros respecto a mi lugar de trabajo. Begoña se abalanzó contra el cristal. ¿Qué orden ni qué niño muerto? Le has quitado todo a mi hijo. Devuelve el dinero del piso. Le has puesto los cuernos y nos has dejado en la calle. Leticia ni siquiera levantó la voz. Se volvió hacia la seguridad. Llamen a una patrulla. Quebrantamiento de condena y alteración del orden público. Begoña gritaba, intentando convencer a la multitud de oficinistas de que Leticia era una estafadora. Entonces, Leticia, de forma clara y alta para que todo el mundo en el vestíbulo la oyera, declaró: El piso fue comprado por mí antes del matrimonio con mi dinero personal. Su hijo no puso ni un céntimo, y le han despedido porque robó la tarjeta de su empresa para comprarle a usted precisamente ese bolso que ahora está tirado en el suelo, haciéndolo pasar por un regalo para un cliente. Si no le parece bien, nos vemos en los tribunales. En el vestíbulo se hizo un silencio sepulcral. Begoña se apretó instintivamente el bolso contra el pecho, confirmando así de manera perfecta las palabras de Leticia. Llegó la Policía Nacional. Ignorando los gritos de la suegra de que era una mujer mayor, le pusieron las esposas por desobediencia y alteración del orden. Leticia miraba en silencio cómo arrastraban a Begoña hacia la salida, mientras su bolso golpeaba contra las puertas de cristal. El director del proyecto se acercó a Leticia y le preguntó en voz baja: ¿Va todo bien? Sí, tengo que hacer unas correcciones en el presupuesto, respondió ella, y caminó hacia los ascensores. Unos días después, Leticia y Gonzalo estaban sentados en el despacho de la abogada para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. Gonzalo había perdido peso, llevaba barba de varios días y tenía un aspecto lastimoso con un traje barato. Leticia llevaba un sobrio traje de chaqueta negro. Gonzalo empezó a lloriquear.
¿De verdad era necesario que metieran a mi madre en el calabozo? Leticia, sin mirarle, respondió. Las esposas se las puso la policía porque infringió la ley. ¿Y quién me tiró agua helada cuando me moría con 39, uno de fiebre? Gonzalo titubeó. Pensé que estabas fingiendo. Leticia tiró un pequeño dispositivo sobre la mesa y reprodujo la grabación de la cámara del coche. Los 3 días sin comida. El plan para robarle el piso. En el despacho se hizo un silencio opresivo. La abogada de Leticia expuso las condiciones: un divorcio exprés de mutuo acuerdo, la renuncia de Gonzalo a cualquier reclamación económica sobre el dinero de la venta del piso y el reembolso del dinero robado con la tarjeta corporativa, o de lo contrario, la denuncia iría directa al juzgado de instrucción. Gonzalo se tiró de los pelos. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Tengo la cuenta a cero. ¿Por qué me estás destruyendo? Leticia lo miró con una mirada glacial. ¿Tú me exigías préstamos para mantener tu estatus, pagarle el centro de estética a tu hermana, y querías meter a tus padres a vivir a mi costa? Te creías que todas tus miserables acciones las iba a pagar yo. Ahora la factura te ha llegado a ti personalmente. Firma. Su propio abogado le susurró a Gonzalo que, si llegaban a juicio por el piso, perdería al 100%, y que por el desfalco acabaría en prisión. Gonzalo levantó los ojos llenos de lágrimas, como un perro apaleado. Leti, ¿de verdad no podemos arreglarlo? Leticia enroscó el capuchón de su bolígrafo. No. Sonó como un disparo. Él firmó todos los papeles. Gonzalo tuvo que malvender su coche y obligar a su madre a empeñar todas sus joyas en un compro oro por 4 duros, para saldar parcialmente su deuda con la empresa. El resto se lo reclamarían mediante embargos de la agencia tributaria. Se mudaron a una casa en ruinas en un pueblo de Soria. Los familiares que antes admiraban a Gonzalo ahora se reían a sus espaldas, llamándole ladrón al que su mujer había echado a patadas. Begoña cayó enferma de depresión, y Anselmo se pasaba el día bebiendo y gritándole que se callara la boca, o les embargarían hasta aquella chabola. Leticia nunca más volvió a pisar el barrio de Salamanca. Con parte del dinero de la venta, alquiló un apartamento premium en una urbanización cerrada con fuerte seguridad. El día que recibió la notificación de la resolución del divorcio a través de Mi Carpeta Ciudadana, salió del bufete de abogados y le sonó el teléfono. Era un número provincial desconocido. Descolgó. Sonó la voz ronca de Gonzalo. Leti, soy yo. Te lo suplico, no cuelgues. Mi madre está enferma, mi padre bebe sin parar. Estoy trabajando de mozo de almacén descargando camiones para pagarle los embargos a Hacienda. Fui un idiota. Perdóname, no te pido que vuelvas conmigo. Solo dile a tus abogados que bajen la cantidad de los embargos mensuales. Me ahogo, no tengo ni para vivir. Leticia miró el frío cielo de invierno que se reflejaba en los cristales de las 4 torres. Se ahoga. Él no sabía lo que era ahogarse en el suelo con una neumonía bilateral, mientras tu marido pasaba por encima de ti diciéndote, limpia para cuando volvamos. Todo será embargado según la resolución judicial, respondió, marcando cada palabra. Pulsó el botón de colgar y mandó el número a la lista de spam. No sentía rencor. La verdadera venganza no son los ataques de histeria, sino un bloqueo perfecto que impide que los parásitos metan ni un gramo de su porquería en tu vida. En ese mismo instante, Gonzalo estaba de pie en el patio de tierra congelada de una casa de pueblo. A través del cristal agrietado de la ventana se oía la tos de su madre y los gritos de borracho de su padre. Junto a la valla estaba tirada su vieja maleta con la rueda arrancada, atrapada en una gruesa placa de hielo. Solo ahora se daba cuenta de que la puerta no se le había cerrado hacía 3 días. La había cerrado él mismo cada vez que sacaba dinero de la cartera de su mujer, cuando le reía las gracias a las humillaciones de su madre, y cuando dejó morir a su mujer enferma. Leticia volvió a la oficina. Abrió el cajón de su escritorio y guardó allí la sentencia de divorcio. En la esquina del fondo reposaba un pequeño ticket del supermercado por la compra de unas bolsas de basura de 100 litros, en las que había acabado su vida anterior. Encendió la trituradora de papel y dejó caer el ticket dentro. El mecanismo, con un zumbido, convirtió el papel en polvo, mezclándolo con el resto de los desperdicios. Destrucción total. Sonó el recordatorio de una reunión. Leticia cogió el portátil y con paso firme se dirigió a la sala de juntas. Había limpiado su casa, sin dejar ni una mota de polvo. Ahora, solo ella conocía todas las contraseñas de su vida. M.